Pero así no puedes ir hacia el rector, ya no sabes. No me vayas a ir. Sensatos y de una persona que reivindica el papel, un papel que estos planteamientos los compartimos muchos o todos los que estamos aquí. Buenas tardes, Lehendakari, alcaldesa, amigos todos. Efectivamente, como acaba de decir la alcaldesa, cerramos hoy con broche de oro el sexto ciclo que hemos tenido este año la Fundación Balsaín sobre valores y democracia, y más en concreto sobre Europa este año. ¿Qué Europa queremos? Está claro la que tenemos, pero la que queremos, sobre ello intentamos reflexionar. Presentar al Lehendakari del País Vasco, señores, es casi imposible. Todo el mundo conoce al Lehendakari del País Vasco. Yo solamente quiero decirles a ustedes que no solamente es el hombre político el que está aquí. Esa es una trayectoria que conocemos, que desde presidente de Euskadi Burbarsar, del PNV, que sucedió a un buen amigo, con el que le tengo mucho afecto, que hoy sigue otra carrera en el mundo privado, parlamentario, la Comisión de Derechos Humanos, habló hace poco, con ahí teníamos relación con mis actividades en Europa, con enorme sensibilidad social, recibido hace muy poco tiempo, creo que ha sido en el mes de mayo, por Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, al que le planteó una visión, yo tomo literalmente, social y con alma de Europa. Social y con alma. Eso que parece que se había perdido ya en Europa, que era el alma de una obra política, porque Europa no solo es economía, no solo son cuentas, no son macrocifras, Europa son personas, y trabajar para esas personas y buscar la conexión con ellas. Pero también es un deportista. Si yo no me reconozco mal, estuvo en el Club Larramendi, ¿no? De primera juvenil, no se crean ustedes que era de cualquier cosa, O sea, que no vean ustedes solo la parte política. Tenemos un deportista y un hombre vinculado a la educación con nosotros. Y yo tenía mucho interés en que estuviese esta tarde cerrando este ciclo, porque escuchamos la última semana a la que está aquí, presidenta de las Cortes de Castilla y León, a Silva Clemente, sobre una visión de Europa vista desde las regiones, pero con una visión parlamentaria. Hoy tenemos una visión desde el Ejecutivo, desde la responsabilidad de gobierno. Pero interesa mucho porque en Europa tenemos la tendencia a pensar que son las naciones, y solamente las naciones como tales, las que deciden. Y es verdad, los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en el Ejecutivo de Europa, en el Consejo, pero las naciones también tienen sus regiones, y las regiones y la Europa de las regiones es un proyecto político desde el origen, que nunca debiera haberse perdido, sino al contrario, haber potenciado. Y en ese proyecto de la Europa de las regiones, Euskadi siempre ha tenido un papel histórico importante. ¿Y quién mejor que el Lehendakari para venir a exponernos esa visión de Europa desde una Euskadi históricamente vinculada con Europa, sin perder para nada su visión solidaria con el Estado en el que está? Por lo tanto, yo creo que es un verdadero lujo, y tengo que decirles a ustedes que cuando fui a verle para pedírselo, no tardó un segundo en decirme sí. Dijo, lo único es que encontremos la fecha. Tenía algún problema de fecha, pero lo hemos arreglado y está aquí. Yo se lo agradezco muchísimo. Nos veremos el próximo día 26, creo, con la presentación del informe sobre los abusos policiales 60-78, a que tuve el honor de tener la confianza de la Cámara del Parlamento Vasco para estar a ella,
y yo le agradezco que hoy esté aquí con nosotros, y se lo digo de verdad, como amigo y como director de la Fundación, y seguro en nombre también del presidente que está aquí con nosotros. Muchas gracias, lehendakari, por estar hoy aquí. Arratsaldeon, que significa buenas tardes a todas y a todos, y eskerrik asko, que significa muchas gracias, por ofrecerme la oportunidad de participar en este ciclo que mira al futuro de Europa en un momento especialmente relevante, como decía la alcaldesa, a quien agradezco la deferencia de haberme recibido junto con los concejales, a quienes saludo también, además de a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, en la Sala Blanca del Ayuntamiento. En un momento, como digo, especialmente relevante, delicado y comprometido para nuestro proyecto común, Eskerrik asko, muchas gracias a la Fundación Balsaín, a su presidente y al director del Centro de Estudios de la Fundación, Álvaro, que ciertamente hemos tenido problema en el encaje de las fechas y por una cuestión que a él le toca también muy de cerca, que es que la semana pasada yo estaba en Colombia y además por motivos que también a él le afectan, como miembro del Comité de Escogencia también de la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso de paz que se sigue en Colombia. En todo caso, es para mí un honor el que la Fundación Balsaín me concede de clausurar el 6º ciclo Valores y Sociedad, la Europa que queremos. Y sobre la Europa que queremos, yo quiero destacar 8 ideas que van a centrar mi intervención. Euskadi ha participado en el proyecto europeo desde el primer día. Hoy, desde Euskadi, nos sentimos comprometidos con la Europa basada en los valores que propugnamos o que propugnaron los padres fundadores. Y además ratificamos esos compromisos y esos valores como los más necesarios para hacer frente a los desafíos globales que también nos afectan o a los que tenemos que hacer frente. Y ante estos desafíos globales, tercera idea, con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma, el Gobierno vasco ha querido reivindicar los valores que inspiraron el proyecto común europeo. La cuarta idea que quiero desarrollar es que queremos una Europa construida de abajo a arriba y para ello debemos profundizar en la integración. Otra idea que quiero también exponer es que nuestras prioridades, las nuestras en Euskadi, también son las prioridades de Europa. Euskadi contribuye y participa de forma activa en una Europa que se construye en red. Una séptima idea es que la Europa que queremos se basa en una unión más estrecha entre los pueblos, asociados en la salvaguarda de la paz, de la libertad y de la prosperidad. Y por último, ratificar que Euskadi ha mostrado siempre su compromiso con Europa. Es lo que quiero desarrollar. Y si me permiten, empiezo por la primera de las ideas. Euskadi ha participado en el proyecto europeo desde el primer día. Y comienzo con una cita del año 1953 del lehendakari José Antonio Aguirre, el primer lehendakari de Euskadi, que demuestra la vocación europea de su ideario. Hace 64 años, en los albores del proyecto europeo, el lehendakari Aguirre declaraba lo siguiente, y cito textualmente: ¿cómo no hemos de saludar con emoción y esperanza los intentos esforzados que se realizan en pro de la unión del continente? Se preguntaba. Y se respondía: nos sentimos solidarios de Europa porque nuestros problemas solo podrán tener solución en Europa. Y seguía diciendo: esta solidaridad abarca todos los ámbitos de la vida, desde el individuo al colectivo. Y terminaba por decir: nuestro concepto de los derechos humanos es el suyo, nuestro acervo cultural el mismo, nuestro sentido democrático de la vida es común y el ansia de progreso económico y social que distingue a los europeos
quisiéramos verlo desarrollado en nuestro propio suelo al amparo de la libertad. Esto es lo que decía el Lendakari José Antonio Aguirre, primer Lendakari de Euskadi, en el año 1953. Estos principios y valores pro-europeos se mantienen vigentes en el proyecto actual de las instituciones vascas y configuran la Europa que queremos. Segunda idea. Hoy, desde Euskadi, nos sentimos comprometidos con la Europa basada en los valores que propugnaron los padres fundadores, más necesarios que nunca para hacer frente a los desafíos globales. Entre estos desafíos podemos destacar los siguientes. La Unión Europea, en el plazo de 2 años, va a conocer, ahora con más incertidumbre que hasta ayer, la salida de uno de sus miembros más genuinos, Gran Bretaña, que ratificó ayer, supuestamente, la senda del Brexit. Estoy seguro de que la Unión Europea, en ese caso, va a echar de menos a Gran Bretaña. Y estoy seguro también de que Gran Bretaña acabará echando de menos Europa, en un escenario geopolítico más abierto, competitivo y global. Nos plantea también un reto el nuevo gobierno de Estados Unidos, que ha optado por el distanciamiento con Europa y no garantiza la continuidad de la política de alianzas de los últimos años. El mundo se encuentra más polarizado, con mayor influencia de potencias con formas de gobierno diferentes a las democracias liberales que configuran las relaciones internacionales, sea China, Rusia, Turquía o los países del Golfo. Por otra parte, el terrorismo yihadista radical representa una amenaza para la convivencia también en Europa. Desde el sufrimiento reciente, podemos afirmar que el futuro de la convivencia solo se puede asentar en el respeto a los principios éticos, los derechos humanos y la libertad. La fuerza y el terror no conducen más que al sufrimiento y el dolor. Afrontamos también el reto de los crecientes problemas socioeconómicos, como la crisis humanitaria de las personas refugiadas, la inmigración económica, la pobreza o el cambio climático. Estamos conociendo un auge de movimientos populistas y corrientes antieuropeas impulsadas por ideólogos de la intransigencia y la intolerancia. Tercera cuestión. Ante estos desafíos globales, con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma, el Gobierno vasco ha querido reivindicar los valores que inspiraron el proyecto común europeo. Desde Roma hasta Lisboa, pasando por Maastricht, Ámsterdam y Niza, el Tratado de la Unión representa la aspiración de la ciudadanía europea a un futuro en paz, basado en los valores de solidaridad, justicia y democracia, a través de un proceso de integración gradual. Nuestro compromiso, el del Gobierno vasco y las instituciones vascas, contempla una Europa social, como ha dicho también Álvaro en la presentación, con alma, asentada en valores, que vuelva a poner a la persona en el centro de su acción política. Es necesaria una Europa más competitiva que garantice el Estado social, con políticas de cohesión y una equitativa redistribución de los beneficios. Queremos participar en una Europa plural, gobernada sobre la base de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que propicie una acción pública eficiente a través de una genuina gobernanza multinivel. Vivimos un momento de regeneración porque la Unión Europea no logra cumplir con las expectativas y valores con que se puso en marcha. Es necesario ofrecer un nuevo cauce de participación a la ciudadanía europea como medio para la recuperación de la confianza y del espacio público común. Europa tiene la oportunidad de emprender un nuevo camino. En el escenario global, Europa es el mejor aliado de Europa. La política necesita alternativas y decisiones responsables. Nuestra alternativa es Europa. Otra idea más.
Queremos una Europa construida de abajo a arriba y para ello debemos profundizar en la integración. El veto de un país no puede suponer la paralización de la integración si existe mayoría suficiente para avanzar. Es posible conjugar un proyecto de varias velocidades o geometría variable a través del instrumento de la cooperación reforzada contemplada en los propios tratados de la Unión. Una Europa capaz de corregir las imperfecciones de la Unión Económica y Monetaria, reforzando los mecanismos de gobernanza y la transparencia en la toma de decisiones. Capaz de perfeccionar la unión bancaria, a fin de evitar el círculo vicioso que afecta a la deuda soberana. Capaz de crear un modelo financiero único, más allá de los préstamos bancarios, que pueda caminar hacia una moneda o hacia una deuda mancomunada a largo plazo y un tesoro europeo. Una Europa más cohesionada, capaz de favorecer el crecimiento económico y no solo la disciplina fiscal, con un euro instrumento para la convergencia y no para la división, con una política social y una política de empleo al mismo nivel que la política económica. Una Europa social, que puede y debe dar pasos efectivos en la consolidación de los principios de solidaridad y justicia social en la próxima Cumbre Social Europea de Gotemburgo a celebrar el mes de noviembre. Una Europa comprometida con el crecimiento inteligente y sostenible, defensora de los acuerdos para luchar contra el cambio climático aprobados en la Cumbre del Clima de París, centrada en impulsar la innovación y los nuevos sectores económicos emergentes. Una Europa que demuestre que el empleo es la mejor política social, comprometida con la integración laboral y social de la juventud. Una Europa solidaria que acoja y proteja a las personas que llegan necesitadas de refugio. Esta es la Europa que queremos construir y por eso la estrategia del Gobierno vasco está alineada con la Estrategia Europea 2020 de crecimiento humano, sostenible e inteligente. Nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible, también alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Nuestras prioridades son también las prioridades de Europa. Desde el Gobierno vasco nos encontramos en permanente contacto con las instituciones europeas, intercambiando experiencias y aportando nuestra contribución para construir la Europa que queremos. La relación Euskadi-Europa es permanente. Citaré los ejemplos más recientes de nuestra agenda europea. Como ha dicho el director Álvaro, el 10 de mayo mantuve un encuentro de trabajo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Tuve la oportunidad de plantear nuestros compromisos concretos. Por ejemplo, la reflexión sobre el libro blanco sobre el futuro de Europa a través de una propuesta de participación de las naciones y pueblos en un modelo de gobernanza multinivel, desde la corresponsabilidad y la legitimación democrática del proceso de integración europea. También planteé nuestra estrategia de especialización inteligente, RIS3, y la necesidad de impulsar la política industrial también desde Europa. Asimismo, la apuesta por unas políticas sociales en Europa capaces de contrarrestar los efectos negativos de la globalización. Así, hemos enviado un informe sobre el modelo vasco de protección social, la renta de garantía de ingresos y el itinerario de integración en el mercado laboral. En este punto, destaqué al presidente la contribución vasca al pilar europeo de los derechos sociales. Detallé nuestra propuesta para habilitar la vía de los corredores humanitarios y facilitar la acogida a las personas refugiadas. Ese mismo día de la entrevista con el presidente de la Comisión, mantuve una entrevista con el vicepresidente y comisario Pierre Moscovici, a quien trasladé el compromiso de Euskadi con los criterios de disciplina presupuestaria y también la necesidad de un nuevo enfoque para la flexibilización de las políticas de austeridad. Destaqué nuestro compromiso con las políticas de estímulo al crecimiento, poniendo como ejemplo
las inversiones en eficiencia energética y la importancia de las conexiones transfronterizas como el Corredor Atlántico. Mantuve un encuentro también con el responsable del Parlamento Europeo para la negociación del Brexit, Guy Verhofstadt, a quien di a conocer la constitución en Euskadi de una comisión de trabajo para el seguimiento de las consecuencias del Brexit. Este mismo año he recibido en Euskadi al presidente del Comité de las Regiones, al señor Markku Markkula, con motivo de nuestra participación en la iniciativa de regiones pioneras en políticas de innovación. Hemos recibido también al vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, interesado en las iniciativas de Smart Cities de Euskadi y en los proyectos de energías eficientes y renovables. La Comisión Europea nos ha invitado a presentar el modelo vasco de formación profesional, así como el hub de digitalización para la industria 4.0. He recibido al vicepresidente Jyrki Katainen para avanzar en nuestra participación en los proyectos integrados en el Plan Juncker, que analiza ubicar una antena en Euskadi. La pasada semana hemos recibido la visita de la presidenta del Congreso de Poderes Regionales y Locales del Consejo de Europa, la señora Gudrun Mosler-Thomström, con quien hemos compartido la ley municipal vasca basada en los principios de la Carta de Autonomía Local del Consejo de Europa. Europa contribuye y participa de forma activa en una Europa, Euskadi me refiero, en una Europa que se construye en red, desde el binomio bienestar-competitividad. Así, lideramos redes como la iniciativa Vanguard, la Red para la Formación a lo Largo de la Vida o la Red de Regiones por las Industrias Culturales y Creativas. Tomamos parte en los grupos de trabajo del ECOFIN. Hemos firmado acuerdos sectoriales con Irlanda del Norte, Escocia o Gales, interesados en nuestro modelo fiscal. También acuerdos con Suecia en materia de salud o Escocia en energía y tecnología. La Ertzaintza, la Policía Autónoma, está integrada en la Red de Seguridad Europea y estamos avanzando en el ámbito de la ciberseguridad. Mantenemos alianzas estratégicas con regiones europeas como Aquitania, Flandes y Baviera. Hemos aprobado junto a Aquitania, en el Estado francés, el Plan Estratégico 2020 de la Eurorregión, a la que este año se ha incorporado la Comunidad de Navarra, y participamos en la Comisión del Arco Atlántico. La Europa que queremos contempla un eje atlántico próspero, equilibrado y solidario que contribuya a impulsar la integración. Y también en esto afecta a Castilla y León, porque nuestra visión del eje atlántico parte desde lo que es la Nueva Aquitania, con toda la cornisa cantábrica y también con la vinculación con Oporto, Portugal. Una Europa con alma, social, respetuosa con la diversidad y abierta a la participación. Reclamamos que se vuelvan a atender las palabras comprometidas de Schuman, Monet, de Gasperi o Adenauer, y también, en el caso vasco, las de Aguirre, Lehendakari, Irujo o Landaburu, consejeros también del Gobierno vasco. Su ejemplo supone la recuperación de los valores y principios fundacionales del proyecto de unión. Supone la contribución de una Europa organizada y viva a la civilización. La Europa que queremos se basa en una unión más estrecha entre los pueblos asociados en la salvaguarda de la paz, libertad y prosperidad. En Euskadi, la lucha por la paz y los derechos humanos frente a la violencia y el terrorismo no es ajena a la identificación de la sociedad vasca con los principios y valores que representa el proyecto europeo. De hecho, uno de los factores que explica el final de ETA es la radical incompatibilidad del uso político de la violencia con los principios y valores que representa Europa. Finalizada la pesadilla de la violencia, tenemos la voluntad de poner en común nuestra experiencia de trabajo por la paz y la convivencia con otras instituciones y sociedades que han padecido vivencias traumáticas. Así, hemos celebrado varios encuentros de intercambio con Irlanda del Norte en el marco del programa europeo PEACE.
El nuevo Plan de Convivencia y Derechos Humanos presentado por el Gobierno vasco plantea compartir la promoción de una cultura de convivencia de valores democráticos y europeos, una cultura que pueda plasmarse en materias como las políticas de memoria, víctimas, educación, reinserción o derechos humanos. Y por último, Euskadi ha mostrado siempre su compromiso con Europa. Reivindicamos una Europa capaz de devolver a la ciudadanía la confianza en la acción política y en las instituciones. La Europa que queremos es el territorio de la diversidad cultural y la pluralidad política. La Europa que reconoce a las naciones, comunidades y regiones que la integran con su propia voz, espacio y personalidad, de forma que puedan realizar sus contribuciones y configurar las políticas a desarrollar, además de aplicarlas. Conformamos un eslabón necesario entre la Unión y la ciudadanía para la aplicación de las políticas europeas desde un modelo de gobernanza multinivel que respeta el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. La unión no implica uniformidad, sino reconocimiento a la diversidad y la pluralidad. Es posible avanzar en una Europa que respeta, promueve e integra la voluntad de los pueblos que la conforman, que comprende el valor de la soberanía compartida como base de integración en un espacio de colaboración y solidaridad. Hoy, Euskadi mira a un nuevo futuro político, fundamentado en la actualización de la naturaleza pactada del autogobierno vasco. El acuerdo en el seno de la sociedad vasca y el pacto con el Estado conecta con nuestra tradición foral, sobre la que se construyó la experiencia estatutaria del año 1936 y también el Estatuto de Gernika de 1979. La disposición adicional del Estatuto contiene una expresa reserva de los derechos históricos y una apelación a su actualización. Estos derechos históricos están respetados y amparados por la propia Constitución española y conectan con los procedimientos de relación bilateral del concierto económico. Representan el núcleo del sistema singular del autogobierno vasco, la realidad de soberanía compartida de una comunidad nacional en una Europa de estados compuestos. El propio Lehendakari Agirre, el primer Lehendakari del Gobierno vasco, el primer Lehendakari de Euskadi, al quien me he referido en la introducción, afirmó lo siguiente: no se concibe en una Europa que quiere la paz y su propio ordenamiento que queden prendidas en sus sedes nacionalidades oprimidas. La federación es un camino de libertad porque nace del compromiso entre iguales. Esta es la Europa que queremos, la Europa que respeta y reconoce la diversidad de los pueblos-naciones que la conforman. Esta es la Europa como federación de naciones que proponemos. Mil gracias por su asistencia y por su atención. En euskera, eskerrik asko. Lehendakari, hay una tradición aquí y es que abrimos un espacio de diálogo siempre. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no tengan miedo, va a contestar lo que quiera. O sea que lo que sepa. Adelante. Nadie quiere hacer una pregunta ahí. Rodrigo. Le agradezco mucho a Lehendakari lo que ha explicado y quisiera que nos dieran unos rasgos adicionales sobre la formación profesional y este tema que ha mencionado importante, y también el tema de los refugiados. De acuerdo, me pregunta por algunos rasgos más sobre la formación profesional y sobre los refugiados. Bien, Euskadi es una comunidad autónoma con una cultura industrial. De hecho, la industria representa como peso en el Producto Interior Bruto en este momento el 23,5%.
Nuestra aspiración en el año 2020 es a que la industria suponga el 25% del Producto Interior Bruto. Partiendo de esa cultura industrial, en un tejido económico productivo caracterizado por un 90% de su industria en base a pequeña y mediana empresa, un 90%, el reto de Euskadi ha sido, desde la década de los 70, tras la crisis del petróleo de la década de los 70, la reconversión industrial en base a la competitividad. Euskadi es una comunidad con un territorio geográfico escaso, 7.000 y pico kilómetros cuadrados, con 2 millones de habitantes, y un territorio geográfico orográficamente con poca disponibilidad de terreno o tierra cultivable en grandes extensiones, por la cercanía entre el mar y las montañas, que hace que suponga que Euskadi tenga mayormente valles muy estrechos. Todo esto, y además unido a lo que fue la cultura de la revolución industrial en Euskadi como consecuencia de la minería del hierro, la transformación de la minería del hierro y la transformación del hierro en el sector siderúrgico, en el sector también naviero, naval, astilleros, etcétera, hace que Euskadi tenga una cultura industrial que además, después de la década de los 70, tenga que apostar por la competitividad en el ámbito del mercado interno en el Estado español y también en el mercado europeo. Nuestros destinos prioritarios de exportación son Francia y Alemania, en sectores como la máquina herramienta, por ejemplo, en sectores derivados de la siderurgia. Todo esto ha hecho que desde la década de los 50, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Euskadi, se haya implantado también un ámbito formativo que es la formación profesional. La formación profesional que ha hecho que ese sistema en Euskadi sea hoy un referente a nivel internacional. Llevamos los últimos años ya celebrando congresos internacionales sobre formación profesional a los que acuden representantes de más de 40 países. Y también del Estado español. Todavía antes de ayer mismo la consejera de Educación estaba en Canarias, en las Islas Canarias, también transmitiendo lo que era la experiencia de la formación profesional vasca para su posible implantación o aplicación en base a sus características, en este caso de las Islas Canarias. La formación profesional supone una apuesta por lo que es, además de que la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo digo con un orgullo sano, sin que eso suponga ningún agravio para nadie, pero en la Comunidad Autónoma del País Vasco tenemos que la comunidad es la comunidad con más titulados superiores, en el Estado español también, con un 49% de sus estudiantes titulados superiores. Pero también, junto con los titulados superiores, está la formación profesional, muy volcada a lo que ha sido la cultura empresarial e industrial, pero en este momento también muy volcada a lo que es su actualización y su adecuación. De hecho, nuestro reto en este momento es el vincular la formación profesional a un sistema que se conoce como la formación profesional dual. En la formación dual, donde esta misma semana, antes de ayer, celebrábamos también el Consejo Vasco de Universidades para hacer que lo que es el sistema de formación dual no esté solamente orientado a la formación profesional, sino también a la universidad, en una universidad empresa. Y ayer mismo hemos vuelto a recibir llamada de las instituciones europeas para que expliquemos lo que es nuestro proyecto de universidad-empresa, de la vinculación de la formación dual en la universidad en conexión también con las empresas. Este reto nos lleva a que mantengamos la apuesta por la cultura industrial, como antes he dicho, pero también diversificada en orden a los retos que tenemos provenientes de la globalización. La formación profesional ha estado caracterizada en el pasado por un estereotipo, que era que los que no servían para estudiar bachillerato tenían que ir o recurrir a la formación profesional, y nosotros hemos luchado contra ese estereotipo en base a la cultura industrial y en base a la necesidad de cualificaciones. Por ejemplo, se percibe que desde las organizaciones patronales empresariales
y en la relación que teníamos, en la reunión que teníamos antes de ayer, Universidad de Empresa, participó también la organización patronal de Euskadi, junto con los 3 rectores de las universidades, para esa vinculación universidad-empresa, y el propio presidente de Confebas, que es la Organización Patronal Nacional de Euskadi, decía que en noviembre de este año, hasta febrero del año que viene, volverán otra vez a hacer un estudio de las titulaciones necesarias para las profesiones que van a ser demandadas en el futuro. Hoy mismo nosotros estamos en una reflexión sobre que dentro de pocos años el 60% de las profesiones que hoy existen van a dejar de existir y que va a haber del orden de unas 40 titulaciones necesarias que hoy no existen. Y todo esto lo tenemos que implementar también desde la universidad como también desde la formación profesional. Por lo tanto, para nosotros la formación profesional no tiene nada que ver con ese estereotipo al que me he referido antes de que quienes no servían para estudiar bachillerato o para ir a la universidad tenían como último recurso estudiar la formación profesional. No, la formación profesional es algo por lo que apostamos sinceramente desde las instituciones vascas y particularmente desde el Gobierno vasco. El tema de los refugiados. He hecho mención también a que en la reunión con Jean-Claude Juncker hice referencia al pilar de derechos sociales, a la cumbre que va a celebrarse en noviembre en Gotemburgo y que tiene como objetivo reto empleos más justos y crecimiento. Pero junto con el empleo, que insisto, no me canso de decir en cuantas ocasiones tengo, el empleo es la mejor política social. Y en este momento el empleo de calidad es una necesidad. Pero además de eso, dentro de lo que es el pilar de los derechos sociales y dentro de lo que es un planteamiento de cohesión, de equidad, de justicia social, hay una cuestión que en Europa nos afecta a todos, sin excepción, y es la situación de los refugiados. Y tengo la preocupación de que en la Unión Europea el problema de los refugiados pase a ser, o de ser, un problema de la Unión Europea a ser un problema de Italia y de Grecia, cuando es un problema del conjunto de la Unión Europea. Como Gobierno vasco venimos participando desde el año 2015, septiembre del año 2015, que ordené que constituyéramos una comisión interdepartamental del propio Gobierno vasco, interinstitucional en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y una comisión, además, también no solamente institucional, sino también con las ONGs o con las asociaciones o las organizaciones del tercer sector que trabajan en Euskadi, una comisión a 3 niveles para hacer una reflexión sobre lo que es los cupos de reubicación y de reasentamiento de las personas inmigrantes en la Unión Europea. Desde septiembre del año 2015, nosotros ofrecimos al Gobierno español la posibilidad de ubicar en Euskadi a 1.500, 2.000 personas. Hoy, como esta es una cuestión competencia del Estado español, del Gobierno español, en los cupos de reubicación, reasignación, reasentamiento en los Estados miembros de la Unión Europea, en Euskadi hay solamente 70 y pico personas, de las 1.500, 2.000 personas que nosotros ya ofrecimos como posibilidad de reubicar, reasentar. Hemos cubierto más plazos o más plazas con personas inmigrantes no provenientes como consecuencia de la guerra en Siria o de Libia, sino con otras personas inmigrantes también de los países del norte de África, aun cuando no serían conceptualizados como las personas a reubicar o reasentar. Además de esta preocupación que nosotros venimos manifestando al Gobierno español, también lo manifesté al presidente de la Comisión Europea como cuestión que es un problema de la Unión Europea. Y así, en enero de este año, después de una experiencia que tuvimos en diciembre del año pasado, en enero de este año yo viajé a Roma para analizar la experiencia del corredor humanitario que en aquel momento tenía la comunidad de San Egidio con el Estado italiano. Justo cuando estábamos en Roma y tuvimos un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el Monseñor Parolin, también para explicar esta apuesta que nosotros hacíamos y la petición de una implicación
del Estado Vaticano y, por lo tanto, también de las conferencias episcopales y, en concreto, de la Conferencia Episcopal Española, siguiendo el ejemplo del corredor humanitario en Italia, con la Comunidad de San Egidio. Justo cuando estábamos allí se aprobó el acuerdo del segundo corredor humanitario en Italia entre nuevamente la Comunidad de San Egidio y, en este caso, también la Conferencia Episcopal Italiana. Y esta es la vía que he ofrecido también al presidente de la Comisión Europea, así como también al Gobierno español, mediante la Secretaría General de Inmigración, la posibilidad de explorar las vías de corredores humanitarios también en el Estado español, además de la reubicación y del reasentamiento en el cupo que al Estado español pueda corresponder. La vía del corredor humanitario es una vía que en Italia y también en Francia, una experiencia, se viene siguiendo como consecuencia de la aplicación del artículo 25 de los visados humanitarios, del convenio de los visados humanitarios, por la cual se identifican en origen, en Libia o en Siria, los inmigrantes que son susceptibles de ser perseguidos por razón religiosa o por razón política, y con esos inmigrantes identificados en territorio en origen se establece un compromiso de traerlos al Estado miembro de la Unión Europea en la que se instaure el corredor humanitario y garantizar ya el asilo desde lo que es una iniciativa en origen en el país que sea Libia, en su caso si pudiera ser en Siria. Bueno, esta es una propuesta que nosotros hemos hecho también al Gobierno español, como también a la Conferencia Episcopal Española, siguiendo el ejemplo de la Conferencia Episcopal Italiana. Digo Conferencia Episcopal porque es la única referencia que existe, junto con la Comunidad de San Egidio, del desarrollo de los corredores humanitarios en los países miembros de la Unión Europea, como son el Estado italiano y el Estado francés. Además, al Estado español y a la Secretaría General de Inmigración hemos ofrecido, acabamos de ofrecer también hace 2 meses, 3 meses, otra vía complementaria a lo que es el sistema ordinario de acogida de inmigrantes y de refugiados, que es en base a la reubicación o al reasentamiento. Y la vía complementaria alternativa que nosotros hemos ofrecido es la de un sistema de acogida de abajo a arriba, es decir, no solamente que sean los Estados miembros de la Unión Europea quienes digan cuál es el cupo al que están dispuestos a acoger y cómo distribuirlos en territorio del Estado, sino que partiendo también desde la municipalidad, desde los ayuntamientos y las instituciones territoriales, se ofrezca también al Gobierno del Estado la posibilidad de un cupo mayor de reubicación o de reasentamiento. Bueno, esta es la política en relación a los inmigrantes que nosotros, ya sea por lo que es el sistema ordinario de acogida, ya sea el sistema de refuerzo complementario o ya sea también con la vía de los corredores humanitarios, estamos queriendo explorar. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, usted ha hecho una mención sobre el Brexit, el problema que hay ahora mismo, tan reciente. Se han celebrado ayer elecciones en Gran Bretaña, y el problema que puede suponer para Europa y para ellos mismos la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Estamos también en plena efervescencia del proceso catalán. Desde su punto de vista como político y vasco, ¿cuál es su posición frente al proceso catalán? Y otra pregunta que quiero hacer es, a lo mejor, una pequeña maldad. Usted presume de lo ricos que son ustedes porque tienen una industria extraordinaria. ¿No se ruborizan un poco de habernos sangrado al resto de españoles con haber dado su voto para sacar los presupuestos generales del Estado y haberles, o es lo que nos han dicho, que se han llevado una buena tajada de dinero, si son tan ricos y no necesitan tanto? Muchas gracias. Gracias. Creo que no he dicho que seamos ricos. He dicho que tenemos una cultura industrial, pero creo que no he dicho que seamos ricos. No obstante, somos una sociedad avanzada, somos una sociedad desarrollada.
somos una sociedad competitiva y somos una sociedad que sí, que en el ranking de la renta media europea estamos por encima de la media europea. Somos una comunidad que en el ranking también de renta per cápita estamos en los primeros puestos de renta per cápita como comunidad en el Estado español, sí es cierto, como consecuencia, insisto, de esa cultura industrial, además de otras culturas competitivas que tenemos. Antes he hecho mención, nosotros estamos también en nuestra vinculación con la Unión Europea y en nuestra relación con las instituciones europeas. He hecho mención, por ejemplo, a algo que probablemente a algunos o algunas quizás les suene un poco extraño. He hecho mención a un acrónimo que es RIS3, que es la identificación de las áreas de especialización inteligente en la que una comunidad autónoma como la Comunidad Autónoma del País Vasco, alineada con el programa Europa 2020, quiere desarrollarse. Nosotros hemos elaborado en el año 2014 un plan de ciencia, tecnología e innovación 2015-2020 que supone una inversión desde el Gobierno vasco y desde también la iniciativa privada de 11.100 millones de euros desde el año 2015 hasta el año 2020 para desarrollar ese plan de ciencia, tecnología e innovación que ha identificado lo que es el RIS3 de especialización inteligente. Nosotros hemos identificado que en Euskadi tenemos que apostar por un eje que es la fabricación avanzada, donde está la máquina herramienta, donde está el sector de la automoción, donde está el sector aeronáutico, donde está el sector siderúrgico. Otro segundo eje, que es el de las energías clásicas y las energías renovables. Y otro tercer eje, que es el de las biociencias y la salud. Hemos apostado por esos tres ejes que identifican lo que es la RIS3 de especialización inteligente y que además tienen otros nichos de oportunidad, como es las Smart Cities, a las ciudades inteligentes, a las que me he referido también, o lo que es también el turismo, un turismo diferente al que pueda existir en el Levante o al que pueda existir en Andalucía, o lo que es también otro nicho de oportunidad, como es la industria agroalimentaria o la industria de transformación alimentaria. Bueno, eso indica que hay una vocación y hay una cultura determinada para que Euskadi sea competitiva. Brexit. He dicho también que nosotros hemos conformado una comisión de seguimiento para las consecuencias que pueda suponer el Brexit, tanto para los ciudadanos vascos como para los ciudadanos británicos que en el Estado español vivan en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Primera preocupación es la ciudadanía. ¿Cómo afecta la salida del Reino Unido de la Unión Europea a los ciudadanos? Segunda preocupación, ¿cómo afecta la salida de la Unión Europea a los intereses económicos? El Reino Unido es el cuarto país en el ranking de exportaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y nos preocupa, por lo tanto, qué consecuencias pueda traer el Brexit para las personas y para la economía. Y cuando hablamos de personas podemos hablar de estudiantes, podemos hablar de ciudadanía, de derechos de ciudadanía, de salud, etcétera. Cuando hablamos de empresas podemos hablar de implantación de empresas vascas en el Reino Unido o de comercio. Y por eso hemos conformado una comisión de seguimiento en el que están desde diversos departamentos del Gobierno vasco, las 3 diputaciones, las 3 cámaras de comercio, las 3 universidades y la Asociación de Municipios Vascos, que conforman esa comisión de seguimiento. Y a medida que se vaya poniendo en marcha después de las elecciones del Reino Unido de ayer, lo que pueda ser el proceso de negociación del Brexit, nosotros también iremos analizando lo que sea la evolución de ese proceso de negociación del Brexit. Brexit, que tiene que ver también con, y lo ligo también con la otra cuestión que usted planteaba sobre el proceso catalán. Bueno, yo creo que en la Unión Europea vivimos tiempos de incertidumbre, de incógnita, y también en los Estados miembros que la componen, que la conforman, vivimos tiempos de incertidumbre y de incógnita, y que además en un tiempo de crisis económica, de la que todavía no hemos salido, y por la que tenemos que seguir trabajando para salir, tenemos que tener muy clara la necesidad de estabilidad institucional en los Estados miembros y de estabilidad institucional también en la Unión Europea. En la Unión Europea, hoy, 2017, probablemente a muchos o a muchas de nosotros aquí presentes se nos haga lejano
Pero la Unión Europea ha vivido ayer las elecciones en el Reino Unido, vivió las elecciones presidenciales francesas, tiene pendientes las elecciones legislativas, tiene pendientes las elecciones en Alemania, tiene pendientes las elecciones en Italia. ¿Quién sabe qué es lo que va a suceder con Chequia? Bueno, estamos hablando de una Unión Europea todavía conformada por Estados-nación, pero que genera incertidumbre, genera incógnita y es necesaria una estabilidad institucional en la propia Unión Europea. Y nosotros queremos contribuir a esa estabilidad institucional desde Euskadi. Proceso catalán. En relación al proceso catalán, más que en relación al proceso catalán, bueno, se me ha presentado como lo que soy. Soy un hombre del Partido Nacionalista Vasco, he sido presidente del Partido Nacionalista Vasco, soy nacionalista vasco, un nacionalista cooperativo, un nacionalista colaborativo. Desde lo que es la conciencia de que Euskadi tiene unas raíces, una cultura, una historia, una lengua y además un sistema institucional de autogobierno que es singular, que no es de ahora, sino que es secular, en base a unas leyes que son leyes contempladas por la propia disposición adicional primera de la Constitución española como derechos históricos. Esa es la apuesta que hicimos desde Euskadi en el proceso de reforma en la transición política española, de reivindicar lo que hasta el año 1876 eran los fueros vascos y la consecuencia de la aplicación de los fueros vascos como algo que nos singulariza, que nos caracteriza. Y eso es lo que respeta y ampara la propia Constitución española en la disposición adicional primera de la Constitución española. Esa es la raíz de que yo diga que Euskadi y Cataluña son absolutamente diferentes. Desde el respeto a lo que sea la voluntad de los catalanes y catalanas, de lo que quieran ser en el presente y de lo que quieran ser en el futuro. Pero es que no podemos emularnos o no debemos emularnos, no debemos igualarnos, porque nuestra realidad histórica es absolutamente y diametralmente diferente. No solamente eso, Euskadi tiene también, desde el ámbito nacionalista o desde el punto de vista nacionalista, una necesidad de vertebración territorial desde el punto de vista nacionalista, lo cual no tiene Cataluña. Nosotros tenemos, en virtud de nuestra propia historia común, compartida, también una comunidad foral que es Navarra, a la que respetamos como comunidad foral, pero que tiene también su historia basada en unos fueros. Y tenemos una relación, una vinculación histórica, cultural, institucional, también desde el Reino de Pamplona y del Reino de Navarra, y también con una historia y una cultura con una misma lengua, un mismo idioma. El euskera es lingua vasconia o lingua navarrorum. Navarrorum es en latín el euskera, lingua navarrorum. Bueno, todo eso hace que nosotros tengamos una necesidad también de explorar, desde el respeto a lo que es la identidad de cada uno, una necesidad de vertebración, de relación. Esto es lo que nos afecta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que nos diferencia también de Cataluña. Y tenemos un sistema institucional que nos diferencia de Cataluña. Y lo ligo también con lo que es la siguiente pregunta, del acuerdo con el Gobierno español, la riqueza, lo que haya podido suponer como consecuencia, la tajada o no tajada que hayamos conseguido. Vamos a ver. En Euskadi teníamos unos fueros hasta el año 1876, que derivan desde el siglo XVI, desde el año 1500, con un fuero viejo de Vizcaya y posteriormente un fuero nuevo, que eran leyes basadas en usos y costumbres. Fueros que desde el territorio de Vizcaya, por ejemplo, se asocia con la corona de Castilla y León de manera voluntaria, se une a la corona de Castilla y León y el rey jura los fueros cada vez que viaja a
el País Vasco, en este caso a Vizcaya, juraba los fueros de Vizcaya bajo el roble de Guernica, bajo el árbol de Guernica, que era donde se reunían nuestros antepasados, en símbolo de una institucionalización singular también. Por lo tanto, el rey de España hoy, sucesor de lo que pudiera ser el rey de Castilla-León, tendría, y esta es una aspiración también que tenemos en orden a lo que es el concepto de bilateralidad, la posibilidad de ir a Guernica y jurar el fuero como también lo juraban sus antecesores o sus predecesores. Bueno, esta es una realidad institucional que nos singulariza, que Cataluña y Euskadi tampoco es lo mismo. En nuestro sistema institucional tenemos un gobierno vasco con un parlamento vasco y tenemos en cada uno de los 3 territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tenemos unos parlamentos forales. Cada territorio tiene su parlamento foral para decidir sobre sus propias competencias. Y esas competencias las ejecuta un ejecutivo, un gobierno de cada uno de los 3 territorios, que es la Diputación. Las diputaciones en Euskadi no son como las diputaciones en territorio común en el Estado español. Las diputaciones en Euskadi son diputaciones forales y tienen su ámbito competencial y responden ante unas juntas generales, ante un parlamento foral. Y su diputado general es elegido de entre los miembros que son de las juntas generales. En orden a las competencias, son las juntas generales las que deciden cuál es la política fiscal, el sistema tributario que afecta a los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No es el Parlamento Vasco, ni es el Gobierno vasco. Son los parlamentos de cada uno de los territorios, las llamadas juntas generales, quienes son las competentes para decidir sobre la política fiscal, el sistema tributario de cada uno de los territorios. Otra cuestión es que, con el paso de los años y por pertenencia a unos partidos políticos, desde los partidos políticos se intente que la política fiscal sea una política fiscal armonizada en los 3 territorios, de tal manera que se identifique como un sistema tributario igual, homogéneo, en los 3 territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. De ahí que también esta es una cuestión que tiene que ver con el llamado concierto económico. El concierto económico deviene también de esos derechos históricos respetados y amparados por la propia Constitución española en la disposición adicional primera de la Constitución española. El concierto económico no es un privilegio, como se ha entendido o se quiere demagógicamente o malintencionadamente las más de las veces transmitir a la sociedad. No es un privilegio, es un castigo. Y me explico. Hasta la abolición de los fueros en el año 1876, los territorios históricos estaban exentos de pagar ningún tributo a la Corona de Castilla y León o a la Corona de Castilla, y tenían las aduanas en el interior de los territorios. Como consecuencia de la abolición de los fueros, en el año 1878 se impone el concierto económico por la Corona de Castilla o ya España, y se impone para que la Comunidad Autónoma del País Vasco, los territorios que conforman hoy la Comunidad Autónoma del País Vasco, paguen una cuota que se denomina cupo al Gobierno español por aquellos servicios que presta en territorio histórico, sea Álava, Vizcaya o Guipúzcoa. El concierto económico, por lo tanto, supone que es la relación financiera que la comunidad autónoma o los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tienen con el Gobierno español en función de los servicios que el Gobierno español o el Estado español presta en los territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las cargas o los servicios que presta el Gobierno español son pagados por esa cuota, siendo que los territorios históricos y la comunidad autónoma no recibimos financiación del Gobierno español.
nosotros no recibimos financiación del Gobierno español. No nos financiamos del Estado. Nosotros en Euskadi, desde los territorios, fijamos nuestros impuestos en aquello que somos competentes, recaudan las diputaciones los impuestos y se redistribuye lo recaudado. Y además pagamos un cupo, una cuota al Gobierno español por los servicios que el Estado español presta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una cuota, un cupo que se fija en base a una fórmula matemática aprobada entre el Gobierno español y las instituciones vascas, que supone hoy todavía el 6,24% del Producto Interior Bruto. Nosotros representamos el 4 y pico por ciento de la población en el Estado español y pagamos el 6,24% del Producto Interior Bruto por los servicios que el Estado español presta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Siendo que además todavía pagamos por los servicios que presta, que son algunos de ellos todavía hoy servicios que corresponden a materias y funciones que, estando contempladas en el Estatuto de Gernika del 79, no han sido todavía transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además de eso, aportamos al Fondo de Solidaridad en el Estado español. Por lo tanto, todo lo que se diga de que el concierto es un privilegio, no. Fue un castigo de inicio. El concierto económico ha sido un sistema que ha perdurado desde el año 1878 hasta nuestros días y ha perdurado en tiempo del régimen franquista para dos territorios, dos provincias en aquel momento, que eran Álava y Navarra, y se excluyó a Vizcaya y Guipúzcoa porque el régimen franquista las consideró provincias traidoras. Pero durante el régimen franquista el sistema de concierto económico se mantuvo vigente en Álava y en Navarra. En el proceso de transición a la democracia, quienes éramos depositarios de lo que era una realidad, que eran los fueros, como éramos la Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra y también Cataluña, tuvimos la opción de optar por, en el proceso de reforma, restituir el sistema del concierto económico. En el caso de Cataluña, tuvieron la opción, fueron los partidos políticos catalanes en aquel momento, por la razón, yo sé las razones, pero omitiré las razones, en todo caso diré que por las razones que fueren, en aquel momento optaron por no restituir el sistema de concierto económico y acogerse al sistema de régimen de financiación común en el Estado español. Nosotros, en Euskadi, optamos en aquel momento, en el periodo de la transición, por restituir el concierto económico como vestigio, si se quiere, de los derechos históricos que la Constitución española respeta y ampara. De ahí que nuestra relación financiera es bilateral con el Gobierno español. Y es la bilateralidad también el concepto que yo planteo desde nuestra raíz histórica y desde nuestra razón histórica para una relación en el Estado español con el Estado español. Pero partiendo de un planteamiento que para mí es, en este momento, la clave. Nosotros venimos desde el año 1979 con un estatuto de autonomía, el llamado Estatuto de Autonomía de Gernika, que hoy todavía sigue estando sin cumplir por parte del Gobierno español. 38 años más tarde, el Estatuto de Autonomía sigue incumplido. En todo este tiempo, el Estatuto de Autonomía de Gernika es el único de los estatutos de las comunidades autónomas, ya sean de régimen común o comunidades históricas del Estado español, que sigue sin ser remodelado o sin ser actualizado. Y, sin embargo, tenemos todavía materias y funciones pendientes de ser transferidas, contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Y es lo que reivindicamos al Gobierno español. Primero, cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, que fue aprobado mediante pacto y fue ratificado en referéndum por la sociedad vasca el 25 de octubre del año 1979. Además de lo que es el cumplimiento del Estatuto, lo que reivindicamos es la actualización del llamado autogobierno singular,
la actualización, porque han pasado 38 años, porque en 38 años lo que en el año 79 no existía, que era un Estado español incorporado a la Unión Europea, hoy está incorporado a la Unión Europea, porque el sistema institucional europeo es absolutamente diferente al del año 1979, porque estamos hablando de la Europa que queremos y porque estamos hablando, por lo tanto, también de la participación de las comunidades autónomas o de las regiones o de las naciones-Estado, también en el concierto de lo que es el ámbito institucional de la Unión Europea en una fórmula de gobernanza multinivel, donde quizás una de las opciones, y que yo he planteado también a la Unión Europea, es en este tiempo en el que la Unión Europea está en el proceso de 2 años de reflexión de cuál tiene que ser su futuro, quizás tenga que haber una doble cámara, una cámara compuesta por los parlamentarios de los Estados-nación y una segunda cámara compuesta por los representantes de las naciones-Estado o regiones, para hacer más cercana también la Unión Europea a los ciudadanos y ciudadanas, para hacerla más democrática todavía. Bueno, estos son los planteamientos que yo estoy persiguiendo, que estoy planteando y que, como método, en la Comunidad Autónoma del País Vasco estamos siguiendo desde la legislatura pasada, que nuestra orientación, nuestro objetivo y nuestro rumbo está basado en el diálogo, en la negociación y el acuerdo entre diferentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi, diálogo, negociación y acuerdo primero interno entre diferentes en Euskadi y después pacto con el Estado. Y este es el planteamiento que yo estoy persiguiendo en el Parlamento Vasco, con una ponencia, con un grupo de trabajo donde están todos los grupos parlamentarios en el análisis de lo que ha sido el desarrollo del autogobierno desde el año 79 hasta nuestros días y cuál pudiera ser la actualización. Ese es mi método, ese es mi planteamiento, de diálogo, negociación, acuerdo, primero entre diferentes en Euskadi y después pacto, como lo fue el Estatuto de Autonomía de Gernika en el año 1979 y ratificado por la sociedad. Yo comparto que Cataluña es una nación y que así como existe la causa del pueblo vasco, existe la causa del pueblo catalán, porque tiene su historia, porque tiene su realidad, porque tiene su cultura, porque tiene su lengua, su idioma. Lo que no puedo entrar ya es en que, compartiendo la causa del pueblo catalán, no puedo entrar en enjuiciar lo que es el proceso que se sigue en Cataluña. Yo me quiero limitar, desde el respeto que tengo a lo que decidan las instituciones catalanas y los ciudadanos y ciudadanas representados en las instituciones catalanas, o en su caso los ciudadanos y ciudadanas catalanas, yo me quiero quedar desde ese respeto en lo que es nuestra aspiración, nuestra raíz histórica, nuestra voluntad y nuestro método de trabajo. En relación a Cataluña, lo único que diré es que sí tengo muy claro que en el grado de responsabilidades hay una responsabilidad mayor en el gobierno del Estado que en el gobierno de la Generalitat, porque no podemos olvidar que Cataluña aprobó en el Parlamento un Estatuto de Cataluña, que además fue, como dijo alguien prohombre también en su momento en la democracia, cepillado en las Cortes Generales del Estado, y que no en vano de haber sido cepillado fue recurrido también al Tribunal Constitucional y sometido a una sentencia, después de que todo esto hubiera supuesto un acuerdo entre personas con responsabilidad institucional en el Gobierno de España y también en partidos políticos en Cataluña. Por lo tanto, creo que hay una necesidad de afrontar el tema catalán no solamente desde una quietud, sino una proactividad en orden a lo que es también la satisfacción de unas demandas en virtud de lo que fue un estatuto aprobado legítimamente y de manera democrática por un Parlamento legítimo, legal y democrático. Dicho lo cual, pues yo por lo que abogo es por el acuerdo, por el diálogo. Creo que desde Euskadi y particularmente personalmente
he hecho ofrecimientos diversos para lo que pueda ser también una concepción de Estado español diferente a la que hasta el momento hemos venido construyendo. Y en este sentido, los acuerdos con el Gobierno español, y termino ya, perdonen por esta disertación, pero los acuerdos con el Gobierno español. Nosotros, o yo como nacionalista, negocio o acuerdo con el Gobierno que sea. Diálogo con todos y negocio con el que tiene la responsabilidad político-institucional en cada momento que sea. Lo mismo he pactado con el presidente Rodríguez Zapatero, con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que lo mismo he negociado y he acordado con el gobierno español presidido por Mariano Rajoy. Nosotros lo hacemos no desde la concepción ideológico-política que puedan representar los partidos políticos, sino de lo que es las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco o aquellas cuestiones que entendemos que son objeto de relación institucional entre el Gobierno vasco y el Gobierno español, desde nuestro punto de vista de representantes institucionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho lo cual, también quiero terminar diciendo que lo que ofrecimos de negociación al presidente Rajoy como presidente del Gobierno español es lo mismo que ofrecimos a Pedro Sánchez cuando era candidato a presidente del Gobierno español. Lo mismo. Lo mismo habríamos negociado con Pedro Sánchez que lo que hemos negociado con Mariano Rajoy, porque no es en base a obtener ninguna tajada, no es en base a obtener ningún beneficio, no, es en base a una interpretación de que, por ejemplo, institucionalmente llevábamos 10 años sin que hubiéramos cerrado la liquidación correspondiente al periodo 2007, 2011, 2012, 2016 del cupo que nos afecta al Gobierno español y a las instituciones vascas en base a lo que antes he comentado del sistema de concierto económico, porque existe una regulación que es una ley quinquenal de cupo y la ley que sobre todo, seguía vigente con prórrogas era del año 2007 y siendo leyes quinquenales hemos vivido 2 periodos de lustros sin cerrar la liquidación. Esta era una negociación necesaria, como también necesaria la próxima ley quinquenal del próximo periodo de 5 años, del cupo que nos afecta en la relación financiera entre el Gobierno español y el Gobierno vasco. Hemos negociado con el Gobierno español recursos que el Gobierno español había interpuesto a leyes aprobadas en el Parlamento vasco y que nosotros considerábamos que minaban lo que era el sentido del autogobierno contemplado en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Hemos negociado con el Gobierno español la tarificación eléctrica para las empresas vascas, empresas que pagan un sobrecoste de conexión a la red eléctrica por el sistema de red eléctrica que existe en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que hacen que nuestras empresas sean menos competitivas por ese sobrecoste de energía de tarifa eléctrica que tienen que pagar que las empresas en el ámbito de la siderurgia, por ejemplo, o de la automoción o de la aeronáutica, que tienen que competir con Alemania o tienen que competir con otros países o Estados miembros de la Unión Europea. Hemos negociado esas cuestiones que no van en beneficio ni del Partido Nacionalista Vasco ni del Gobierno vasco, sino que van en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas vascas, en virtud de sus competencias, en virtud de lo que les corresponde por ley, que es la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía. Este es el panorama. Muchas gracias. Había una pregunta al fondo. Ya es la última, porque vamos a ir cerrando. Hola, buenas tardes. Usted, como nos ha dicho, que quiere una... Acerca el micrófono a la boca. Por favor, el micrófono. Perdón. Sí, y luego aquí
Yo pienso que para hacer una Europa fuerte y unida tendremos que empezar por nosotros, todas las comunidades del Estado español, más fuertes entre nosotras para poder salir al exterior y hacer una Europa, que es lo que ha dicho usted, de más, o sea, usted quiere una Europa unida, pero nosotros vemos que hay una desconexión entre todas las comunidades españolas. ¿Me entiende? Sí. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ciertamente por lo que abogo es por una Europa, pero una Europa que respete la pluralidad y que respete la diversidad. Una Europa que hasta el momento se ha construido en base a los Estados-nación. Una Europa que es compleja, pero que, sin embargo, en sus decisiones políticas tiene que negociar entre los Estados que la conforman, negocian los Estados, llegan a acuerdos, pero son acuerdos que no están ratificados por la ciudadanía o se hacen lejanos a la ciudadanía. Y eso es lo que hace que la propia Unión Europea sea algo que nos quede muy lejos. Y el planteamiento para que Europa lo sintamos como propio y que se nos haga más cercano es que Europa se construya de abajo arriba. Es lo que he denominado el principio de subsidiariedad, así entendido, y de proporcionalidad. Por lo tanto, que sí, los Estados-nación, que son muy diversos, y además en esa diversidad hay Estados que son jacobinos, hay Estados que están descentralizados, hay Estados que son federales, hay Estados que tienen comunidades autónomas históricas, comunidades de régimen común. Es una estructura de Unión Europea compleja en base a Estados compuestos. Y por eso es por lo que planteo también que podamos construir una Europa de abajo arriba donde la diversidad de los Estados compuestos también tenga su reflejo. En orden a lo que es el Estado español, pues fíjese que, siendo todo lo que se pueda decir de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en este proceso de reflexión sobre el autogobierno vasco, uno de los retos que tenemos es que también tengamos nuestra proyección exterior en la Unión Europea, hay comunidades autónomas en el Estado español que, habiendo reformado su estatuto de autonomía, están más avanzadas en el ámbito competencial que lo que pueda estar en este momento la Comunidad Autónoma del País Vasco en cuanto a su posibilidad de participación en la Unión Europea. Y, de hecho, hay 6 comunidades en el Estado español, no sé si las diré todas de memoria, pero Castilla y León es una de ellas, Aragón, Andalucía, las Islas Baleares, la Comunidad de Valencia, Cataluña y Castilla y León, que han reformado sus estatutos de autonomía, en cuyos estatutos hay una posibilidad también de tener una proyección exterior que nosotros la estamos llevando a la práctica en los grupos de trabajo del ECOFIN, por ejemplo, pero nuestra aspiración sería, sí, que en base a las cuestiones que afectan a las comunidades autónomas, aquellas cuestiones que afectan a las comunidades autónomas, los representantes de las comunidades autónomas, junto con el Estado, con la representación del Estado general, pudieran participar en grupos de trabajo de la Comisión Europea o del Consejo Europeo. Y esa es nuestra propuesta que estamos haciendo, desde lo que es la apuesta que desde la Comunidad Autónoma del País Vasco estamos haciendo, siendo que además en el ámbito de la Unión Europea hay Estados miembros de la Unión Europea que tienen más capacidad que el propio Estado español en sus comunidades autónomas de suscribir convenios con la Unión Europea. Por ejemplo, las comunidades autónomas que he mencionado, entre las cuales está Castilla y León, pueden suscribir convenios, pero, sin embargo, no pueden firmar tratados internacionales. Y existe en Flandes, por ejemplo, en Bélgica, la región flamenca, Flandes, que tiene la capacidad, competencia de firmar tratados internacionales. Flandes con la Unión Europea. Bueno, toda esta es una realidad rica, viva, y que, por lo tanto, el debate no puede basarse en vetos de los Estados-nación como si los Estados-nación fueran uniformes todos ellos o fueran identificables todos ellos por igual, cuando la relación o la realidad de cada uno de los Estados miembros es compleja y es absolutamente diversa.
Yo abogo porque las instituciones europeas sean más cercanas a los ciudadanos, lo cual haría que fueran más democráticas y que eso pueda ser también desde una participación de las comunidades autónomas, regiones, en orden a grupos de trabajo de las propias instituciones europeas. Muy bien. Muchas gracias, lehendakari. Yo quería simplemente terminar este acto y el ciclo de este año agradeciendo su intervención, porque además me quedo con una fase muy importante en estos momentos: nacionalismo cooperativo e integrador, frente a lo que estamos viviendo en Europa, de un nacionalismo reaccionario, destructor, como decía Stefan Zweig en su último libro, productor de guerras, y que lo estamos viendo renacer de la mano de la xenofobia, del racismo. Bien, el lehendakari nos habla de lo que ha sido siempre el nacionalismo vasco, un nacionalismo cooperativo, integrador hoy en día. Yo he tenido la suerte, o no sé, la edad, de vivir la época que ahora dicen que era tan mala, de la transición, que lo hicimos todo tan mal. Pues no lo hicimos tan mal, ¿no? Porque hemos llegado hasta hoy, 38 años después, y todavía seguimos hablándonos unos a otros, seguimos conviviendo, seguimos entendiéndonos. Yo viví, lehendakari, el momento en el que el Partido Socialista Vasco Español discutía si se hacían o no objeciones al Instituto Vasco y Catalán, y que Felipe González había dejado la Secretaría General, y Adolfo Suárez llamaba cada 5 minutos a la reunión. Yo estaba allí de asesor, y no se hicieron objeciones, porque también había la generosidad de pensar que por el camino de la integración tenemos que marchar todos. Y el Partido Nacionalista Vasco, con él habíamos estado en épocas muy difíciles, de los fusilamientos de Burgos, con Ajuria Guerra recorriendo las cancillerías, etcétera. En aquella época entendíamos que esta era una aventura global. En la democracia teníamos que estar todos, y Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco, era un elemento clave de la paz y del progreso en España. Yo creo que eso sigue siendo una realidad hoy. Y lo que se está haciendo desde Euskadi es un ejemplo de cómo se puede hacer un nacionalismo integrador, de convivencial, de vivencia entre todos, respetándonos mutuamente nuestras lenguas, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras formas de gobierno, y podemos ir juntos. No hay por qué agredirse, no hay por qué agredirse, hay que hablar, hay que sentarse. Esa ha sido siempre mi filosofía, el defensor del pueblo, aunque algunas veces me han llamado de todo, y como comisario, pero al final hemos hablado, siempre se ha hablado, y en el diálogo se avanzan los países. Enfrentándose no se va muy lejos, y eso es lo que está pasando en este momento. Quiero terminar que yo, de las pocas veces que he sentido emoción, es en el árbol de Guernica, cuando fui recibido como defensor del pueblo y me bailaron el aurrescu, si mal no lo recuerdo. Sí. Lo sentí como español y de verdad fue para mí una parte de la historia que integraba y entendía. Así que muchas gracias por estar hoy aquí en Castilla y León, por estar en Segovia, ciudad de fueros también. La reina tenía que jurar los fueros al subir a Calle Real, ahí delante de una puerta que hoy ya no existe, aunque luego los traicionó, y ahí vino la historia de las jarras de la ceniza que tiraban las mujeres durante muchos años para recordar aquello. Pues bien, gracias por visitarnos, gracias por darnos esa bocanada de aire fresco de un nacionalismo que algunas veces lo vemos tan reaccionario en el mundo que nos da miedo, y gracias por compartirlo con nosotros. Esperemos que efectivamente no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias y un gran aplauso.